amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico y coach de vida. Y Dios mediante nos encontramos una vez más este domingo para nuestros espacios Reflexiones Cortas de Domingo, donde tocamos temas de importancia y de crecimiento y desarrollo personal. El día de hoy tenemos un tema que sale del solo hecho de ser coyuntural, sale de solo el hecho de ser un tema que no gustaría tocar, pero que en cierto modo considero que es importante tocarlo, porque es algo que es inevitable, dado que es parte del proceso de la vida. Se ha agudizado con esta situación de pandemia, eso es verdad, pero lo que no queremos ver a veces, tenemos que evidenciarlo para poder saber cómo enfrentar la situación cuando ésta llegue. Y el día de hoy, una condición que es parte de la vida es la muerte, porque todos creo que tenemos claros, sobre todo cuando somos adultos y va avanzando los años, que un día va a llegar nuestro término, nuestro fin, en forma física. Quienes tenemos la creencia en un mundo espiritual posterior al mundo físico, nos reposamos mucho en esa esperanza de lo que se conoce como la vida eterna. Hay otras personas que no. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando sobrellega la muerte física? Cuando dejamos de existir en este mundo físico que percibimos con los sentidos. Pero no es el tema la muerte, por si acaso, sino el proceso que experimentan las personas cuando dejan de tener a la persona querida, a un familiar, o tienen otro tipo de pérdidas. Puede ser perder un trabajo, puede ser perder un estudio, perder quizás un viaje, perder una mascota, perder inclusive objetos de valor para la persona. Y ese proceso que se da es del cual vamos a hablar hoy y cómo afrontarlo. Hoy día vamos a hablar de cómo afrontar el duelo. Si bien es cierto, nos vamos a enfocar un poco más en el tema de cuando hay la pérdida de una persona, de un ser querido, también aplica lo que vamos a hablar hoy día para el resto de situaciones. Primero hay que definir qué es el duelo para poder entrar en contexto. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando del proceso por el cual una persona tiene que adaptarse frente al hecho real de que ha ocurrido una pérdida. Como digo, normalmente siempre nos enfocamos en el hecho de perder personas importantes para nosotros, seres queridos, amigos muy estimados, personas muy significativas para uno. Y como decimos coloquialmente, nos conduele esa desaparición física, esa pérdida. Pero puede aplicarse también para pérdidas de situaciones que son parte de nuestra zona de confort y que el ya no poseer esa situación, el ya no tener el control sobre esa situación, el que de un momento a otro ya no exista esa situación, nos afecta y nos genera una pérdida. Entonces, entramos, aunque no parezca, en lo que se llama el proceso de duelo. En este proceso de adaptarse a la situación de que ya no está la persona que queremos o la situación o el objeto al cual le hemos generado una especie de vínculo, que podría ser afectivo, que podría ser de interés. Entonces, normalmente cuando hablamos de duelo, hablamos de que hay 5 etapas, según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se definen como las etapas del duelo. La primera es la etapa de la negación, etapa en la cual negamos que la pérdida haya ocurrido. Simplemente es como si nos pusiéramos un antifaz y decimos, no, esto no está pasando. Lo que viene a continuación es la ira, el enojo, el enfado, porque uno piensa que podría haber hecho más cosas para evitar que eso suceda, que esa pérdida ocurra. Y
Y es un sentimiento, es el sentimiento de la ira, la cólera. Uno se amarga, se siente impotente, expresa rabia, porque piensa que podría haber hecho mayores cosas, cosa que realmente en muchas ocasiones no es así. Luego viene lo que se llama la etapa de negociación. Es decir, en algunos casos, sobre todo en el tema de personas, cuando fallece un ser querido, padres, madres, hermanos, tíos, amigos, hijos, se trata de negociar de algún modo con el ente divino, con Dios o con el Dios que sea de tu creencia religiosa si profesas alguna. Y de algún modo esta situación nos lleva a pensar en el punto de que tratamos de negociar la no muerte física prometiendo que va a haber un cambio en nuestra vida, que vamos a ser otro tipo de personas. Eso de algún modo trata de compensar el hecho de que hay una realidad que no quieres enfrentar, y es el hecho que no está la persona y que no va a revivir, o sea, humanamente, a menos de que sean en lapsos muy cortos de tiempo que se pueda hacer una reacción, llevarlo a una emergencia, utilizar un resucitador, no hay otro modo, humanamente no hay otro modo. Entonces tratamos de que eso como que se revierta de algún modo. Y obviamente, inclusive para nosotros mismos, hacia nuestra conciencia, hacia nuestro pensamiento interno es, no, yo sé que puedo revertir esa situación cuando la realidad es que no podemos. Pero entramos en esa pugna interna de pensamiento, de creencia, tratando de negociar que la situación desaparezca, cosa que obviamente no va a suceder. Luego experimentamos una fase que se llama el dolor emocional o también se conoce como depresión. Entonces nos sentimos tristes, nos sentimos deprimidos, nos sentimos sin ganas, sin fuerzas. Y por último entra la fase de la aceptación, que es una fase que cierra todo este proceso del duelo en el cual se acepta la pérdida como tal y lo que se tiene es que aceptando la pérdida expresar una mirada hacia el futuro y continuar, dado que no es nuestra propia pérdida. Nosotros vamos a seguir en el camino, vamos a seguir presentes hasta que a nosotros nos toque, como decía al comienzo de este compartir, nuestra muerte física, nuestra desaparición física. Si bien es cierto, normalmente se habla de que estas 5 fases, todas tienen un orden establecido. Hay veces puede suceder, y de hecho sucede, que no es una cuestión lineal, o sea, no es que primero la negación, después viene la ira, de ahí negocio, de ahí me deprimo y después acepto. No, pueden darse indistintamente, en orden alterado. Claro que normalmente lo que uno suele ocurrir es que en el primer momento uno niega la situación. Es un tema de mecanismo de defensa primario que tenemos como seres humanos y que es de los más básicos, sobre todo que se genera cuando somos niños. Pero las otras etapas pueden alternarse o pueden darse muy secuencialmente en orden indistinto. Puede ser que ante la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, puedes negar que esté sucediendo, pero te puedes deprimir y después sentir ira y tratar de negociar posteriormente. Entonces, no es un orden fijo, pero sí se dan las fases. Ahora, en este contexto, este tema del duelo es un tema que ha entrado a verse muy poco, pero es muy importante verlo porque se ha cambiado la forma del duelo. Normalmente, con el tema sobre todo de pérdidas de seres queridos, nuestro duelo tiene un ritual posterior. Los que somos cristianos, por lo general sabemos que una vez aceptado el hecho de que ha fallecido la persona,
se hace todo un ritual. El ritual es velar al ser querido y posteriormente se elige entre la opción de enterrarlo o cremarlo. Es decir, incinerar los restos y guardarlos en una urna. Y a la semana se puede hacer una misa, después misa de mes, se convoca a los familiares cercanos, se convoca a los amigos más directos para poder ir recordándolo y llevar el proceso del duelo, que normalmente un proceso saludable se sugiere que dure entre medio año a un año. ¿Por qué? Porque hay que ir curando las heridas psicológicas, la no presencia, los recuerdos y obviamente hay que vivenciar todo el proceso de duelo. Sin embargo, en este contexto de pandemia las cosas han cambiado mucho porque nuestros rituales se han visto alterados por la intervención de disposiciones normativas que no existían antes. Entonces, nuestro proceso de duelo se altera. El hecho de no poder velar a tu familiar fallecido, al difunto o la difunta, si era mujer, tener que enterrarlo o inclusive tener que cremarlo directamente, sin opción a tener una voz de opinión o de decisión, porque esos fueron los protocolos que el gobierno dio en principio para las personas fallecidas por el tema del COVID, altera todo tu duelo, lo vuelve más presente, lo vuelve más doloroso. Y hay mucha gente que no ha tenido una forma de poder llevar su duelo bien y que habiendo perdido probablemente familiares el año pasado, aún lo sigue vivenciando dolorosamente, aún no cierra ese proceso de duelo o probablemente ni siquiera lo está enfrentando, lo cual es muy importante trabajar. Y en este punto vamos al tema de cómo afrontar el duelo, sobre todo en este contexto de pandemia. Si bien es cierto que los rituales se han ido modificando y adaptando, porque ahora sí te permiten enterrar a tu difunto, en el caso sobre todo de que haya fallecido por COVID, o puedes cremarlo, pero sí puedes verlo. No es que como que al principio que lo metían en una bolsa negra y te lo entregaban o de frente iba al cajón para incinerarlo. Entonces tú ni siquiera podías ver a la persona, no podías cambiarle la ropa, no podías tener el último contacto físico, cosa que para mucha gente ha sido desgastante y psicológicamente muy doloroso y los ha marcado mucho. Y en sí la propagación de las noticias, las imágenes que se han visto, cómo se iba tratando a los muertos por el COVID, fue también muy chocante, porque se deshumanizó en un momento el tratamiento a personas que ya no estaban en este mundo, pero cuyo cuerpo físico todavía no desaparecía totalmente. Entonces se trataba como objetos a personas, cosa que no es dable. Y por mucho que hubieran fallecido y de la forma o enfermedad que hubieran fallecido, no se les dio un trato humano a esos seres que simplemente habían partido, pero cuya presencia física, digamos de algún modo, todavía estaba en el plano presente. Entonces, estas cosas son cosas que nos tienen que hacer pensar cómo se han modificado los rituales, entonces cómo se modifica el afrontamiento del duelo de algún modo. Si bien es cierto, los rituales han cambiado, como digo, ahora sí hay presencia física, aunque es muy poca, con distanciamiento social. Las misas son virtuales, porque las misas físicas también se prohibieron para este tema sobre todo. Entonces, ¿cómo reacomodarnos frente a un duelo? Psicológicamente, tenemos que pasar por las etapas. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que tenemos que enfrentar el proceso del duelo. La pérdida de un ser querido, sobre todo cuando hablamos de personas, es chocante, es desgastante psicológicamente, emocionalmente, es
puede ser muy frustrante, puede ser muy doloroso, pero hay que afrontar el hecho y la realidad de la pérdida. Porque si no lo hacemos, lo que va a suceder es que cuando haya otra pérdida, nuestra mente va a recoger los datos y la situación anterior que no enfrentamos y esta nueva pérdida va a ser mucho más dolorosa, va a ser mucho más vivenciada, va a demorar más también en pasar o en procesarse. Y eso nos va minando a nosotros emocionalmente, psicológicamente, física y cognitivamente, que también están involucradas. ¿Por qué? Porque con la depresión, por ejemplo, se manifiesta en conductas y en estados del cuerpo. La apatía, después de un duelo, que no te interese nada, que no quieras comer nada, que tengas pensamientos lacónicos, que te pongas a llorar continuamente. Esos son síntomas de depresión y cuando no se trabaja bien este duelo, cuando no se enfrenta el duelo, cuando no se vivencia el proceso del duelo, pues la persona simplemente decae como ser humano. Conductas habituales de cuidado se descuidan, se dejan de hacer. La persona puede dejar de asearse, puede dejar de tener interés en cosas que antes le interesaban. Y es entendible cuando estás en un proceso de depresión, pero tienes que saber llevarlo. Ahora, en ese sentido, y nada más la situación de ansiedad, miedo por el tema de la pandemia, de que si te contagias, de que si alguien cercano se puede contagiar, ¿qué le va a pasar? ¿Cómo afrontamos el duelo en este contexto sobre todo? Tratando de mirar desde el otro lado de la situación de la pérdida y el proceso del duelo. Primero que tenemos que tener seguridad en que lo vamos a tener que afrontar de todas maneras. Segundo, enfocarnos en lo positivo de la vivencia que tuvimos con el ser querido que ya no está. Es decir, no pensar que si la última vez antes de que falleciera peleamos, discutimos, le dijimos algo mal o le deseamos mal en un momento de un arrebato de cólera, sino enfocarnos en todas las ocasiones bonitas, agradables que vivimos con esa persona. Un cumpleaños, una salida a algún sitio, un momento de compartir tan simple como conversar que tuvimos con la persona que ya no está. Y eso nos va a ayudar psicológica y emocionalmente a ir sanando las heridas que se están produciendo por la pérdida física del ser querido. Otro punto es también enfocarte en las actividades que tienes el día a día. Sí, en las cosas que tienes que hacer. Porque una cosa es que vayas a hacer las cosas teniendo en la cabeza todo el tiempo, ya no está la persona, ya partió la persona, tengo un difunto, tengo una difunta, etcétera, etcétera. Y otra cosa es de que sepas ubicar en el momento en que quieras expresar esa tristeza, ese dolor por la pérdida y los momentos en los cuales tienes que enfocarte en hacer las cosas que tienes que hacer. No puedes vivir siendo un eterno doliente. No puedes vivir llorando todos los días. Pueden ser algunos días seguidos a la pérdida, sí, porque es entendible, porque es parte del proceso de afrontamiento del duelo. Pero lo que no puedes hacer es perpetuar esa situación en el tiempo, porque no es saludable, porque es desgastante psicológicamente, porque emocionalmente te socava, te vuelve todo más difícil. Entonces, hay que darle a cada cosa su tiempo. Y sobre todo en este tema del proceso de duelo, de cómo afrontarlo, hay que saber que hay momentos para dolernos por la pérdida que ha ocurrido y hay momentos para seguir con nuestra vida diaria. Luego también otro tip que te quiero dar para cómo afrontar el duelo es basarte en tu lado espiritual y en tu zona de fe. Si tú tienes una creencia religiosa, sea que creas en el Dios que creas, bueno, obviamente no solamente la concepción cristiana es la que existe, también soportarte eso en los textos o en los dogmas
que tienen que ver con tu religión, porque eso es un apoyo espiritual. Si tú tienes una creencia en trascendencia como espíritu luego de la vida física, puedes también orientarte a ese punto en el cual no vas a pensar solamente que la persona dejó de existir y se acabó todo, sino que esa persona ha pasado a un plano, como normalmente se dice, supraterrenal, en el cual está habitando bajo otra forma. No bajo la forma que la conocemos, sino otra forma. Y esto aplica y de un modo también te conforta la creencia en tu fe y reforzar tu fe. Y el otro punto es el tema de recordatorios con rituales. ¿A qué me refiero con esto? Que si bien es cierto, tenemos un ritual para afrontar el duelo y la pérdida, también podemos generar rituales de modo que esto nos ayude a conllevar la pérdida de un modo adecuado y más aceptable. Por ejemplo, si van a incinerar a la persona o si le entierran, pueden, si así lo deciden obviamente, hacer una especie de pequeño altar en un rincón de la casa. Puede estar o las cenizas de la persona y con una foto de un momento agradable compartido con la persona, y generarle un rezo, probablemente diario, probablemente semanal, eso ya depende de ti. Colocarle una vela, ponerle un rosario en el caso de los que somos católicos, o algún signo de tu fe, de tu religión. Entonces, y esos son rituales que ayudan también a confortarnos porque nos llevan hacia la creencia de fe, pero también nos llevan a sentir que la persona justamente no se ha ido del todo. Y no en un modo de aferrarse a que no, es que sigue estando y sí, que va a venir a comer o vamos a conversar, no vamos a salir. No, o sea, en ese sentido no. Sino sentir que la presencia del ser que físicamente ya partió es presente, justamente, redundando en el tema. Es que no se ha ido, o sea, no se siente como que totalmente se ha desligado del entorno emocional, familiar o personal, sino que de algún modo todavía nos sigue acompañando. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a afrontar el proceso del duelo. Pero sobre todo, lo que te quiero llamar a la reflexión es que es necesario afrontar el duelo. Porque tiene que darse. Tiene que darse para que podamos sanar las heridas emocionales. Tiene que darse para que podamos sanar las heridas psicológicas que nos produce la pérdida del familiar o del ser querido. Tienes que afrontarlo, porque si no lo afrontas, como te comentaba hace un momento, va a ser más difícil afrontar quizás el hecho de otras pérdidas o inclusive el hecho de tu propia pérdida cuando ya a ti te toque, estés cerca de dejar este mundo, por edad, por enfermedad o ante una situación de riesgo. Entonces, en ese sentido, amigos, los invito a afrontar de un modo adecuado el duelo. Les he compartido pautas, si lo tienen a bien, pónganlas en práctica. Sé que probablemente hay muchas personas a las cuales se les esté resultando difícil justo afrontar el duelo en este contexto donde la incertidumbre también está bastante permanente por el hecho de que no hay una certeza de que ya va a terminar o va a empeorar, o sea. Y se hace más difícil, sé que se hace más difícil, lo entiendo, lo he visto en entornos cercanos y justo eso también me motivó a poder tocar este tema el día de hoy. Amigos, desde aquí, desde Lima, Perú, les mando un abrazo enorme, les proyecto toda la energía que puedo para que puedan afrontar su duelo de modo adecuado. Sé que es difícil la situación, como decía, tengo conocimiento de muchos casos, inclusive en mi entorno laboral, pero tenemos que tener la confianza de que mientras mejor afrontemos la situación, y si ha tocado la situación triste de perder a algún ser querido, cercano, muy cercano o no tan cercano, tengamos la entereza de espíritu, la fortaleza anímica para afrontar el duelo y poder llevarlo de la mejor manera.
Como siempre, mandándoles un gran abrazo, esperando que estén lo mejor de salud, de espíritu, emocionalmente también. Compartan, los invito a que compartan esta información y este video, esta transmisión. Y como siempre, nos estaremos encontrando Dios mediante el próximo domingo para tocar otro tema de importancia para su desarrollo y crecimiento como seres humanos. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.